Buenos días, por favor. Yo tengo otros datos. Les suplico que apaguen su celular. Les suplico. Vamos a tratar de concentrarnos un poquito. Me dieron solamente 40 minutos. Teníamos una hora, pero bueno, hubo necesidad por razones técnicas. Esto no es ninguna charla esotérica, ni tampoco mística, ni, como decía un maestro mío, y perdón por las doctoras, no es una plática orgásmica de investigación científica, es una plática de todos los días, por eso la nominamos, la llamamos el Bolobán nuestro de cada día. El consultorio para ustedes jóvenes, para ustedes no tan jóvenes y para mí que ya soy un viejo, pues todavía sigue siendo el pan nuestro de cada día. Pero tenemos un gran problema para a veces unificar criterios. Y este es un curso, esto es un curso. Venimos todos, yo vengo a aprender con ustedes, ayer el día fue fenomenal y hoy espero que también ustedes conmigo aprendamos algo al respecto de estas perlitas para el consultorio. El bolobán nuestro de cada día. Como son poquitos, pensó mi esposa que traer un canasto de bolovanes, pero ya están muy caros, cuestan 23 pesos cada uno. Muy bien, estos son mis intereses. Estamos en el mes de la patria, solamente lo hacemos por México. Vamos a recordar un poquito de escuelita, Familias de antihipertensivos. Vean ustedes, hay un montón de estos productos. Están los diuréticos, los alfa bloqueadores, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, que son antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, y los bloqueadores directos de la renina que aparentemente ya pasaron a la posteridad. También hay diuréticos. Yo estoy seguro que ustedes han recetado diuréticos tiacídicos, como por ejemplo la hidroclorotiacida, que es la más socorrida, no la mejor, pero la más socorrida, la clortalidona, la clorotiacida, indapamida, etcétera, etcétera. Hay un montón de medicamentos diuréticos. Hay alfa bloqueadores que, aunque no se usan directamente para la presión arterial, tienen efectos indeseables, que a veces son deseables, en el control de la presión, como por ejemplo la alfuzoxina, la doxazocina, la acilodoxina, tamsulosina, etcétera, etcétera. Medicamentos que se usan para el prostatismo. Y hay beta bloqueadores. Todos estos que están en pantalla, no los voy a leer. Hay muchos medicamentos beta bloqueadores, muchos. Y hay bloqueadores de los canales de calcio. Vean ustedes qué rollo científico nos meten los agentes de laboratorio todos los días en nuestros consultorios, ¿verdad? Hay amlodipino, que luego me da cierta cosa decir esa palabra, mejor prefiero decir un nipino, porque el AMLO ya me suena. Diltiazem, felodipino, irradipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino y verapamilo. Medicamentos calcioantagonistas que actúan directamente sobre el músculo arterial, principalmente, estos, y que favorecen el control de la presión arterial. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Cuál debo utilizar para mis pacientes? ¿Cuál es el bueno? Con fundamento, ¿en qué hago la decisión, tomo la decisión para poder escoger un medicamento? ¿En qué me fundamento? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al laboratorio porque me regaló una pluma? ¿O me becó para este evento? ¿O sigo las normativas que me enseñaron en la escuela de medicina? La farmacología, la fisiopatología. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay un libro que se los recomiendo, es una novela médica muy buena, se llama El médico obediente, escrita por Robin Cook, que habla sobre las extorsiones mentales que el médico sufre por los agentes de laboratorio para que receten el Asantac para la presión arterial. Y sale uno convencido de que es muy bueno para la presión arterial. ¿Se acuerdan ustedes de la Asantac? Entonces, se los recomiendo, consíganlo, está muy bueno. Entonces, para poder elegir el tratamiento
farmacológico, tenemos que considerar al paciente. Tenemos que hacer un análisis individual de su hipertensión arterial, de la gravedad de la hipertensión arterial, del tiempo de evolución de la presión arterial, las condiciones clínicas asociadas, el índice de masa corporal, la valoración del metabolismo de carbohidratos. Yo me acuerdo cuando hice la residencia en México, yo decía que la obesidad era un factor de riesgo importante, y yo me acuerdo que mis maestros hace 40 y pico de años me decían, ¿pero por qué la obesidad? ¿Por qué la obesidad? Pues México es un país de gorditos, sí, pero México es un país de hipertensos, gorditos e hipertensos. Bueno, entonces tenemos que considerar además las condiciones clínicas asociadas que tenga ese paciente, su índice de masa corporal, la valoración del metabolismo de los carbohidratos, los lípidos, la función renal, si tiene o no disfunción eréctil, si es un paciente que está en condiciones de tener disfunción eréctil. Si ya no tiene función eréctil, bueno, pues ya no me voy a preocupar tanto, pero si es un paciente joven, hipertenso, entonces tengo que saber elegir el medicamento. Si tiene o no microalbuminuria. Entonces la pregunta que yo me hago y que todos debemos hacernos en el consultorio, que quede claro, son perlitas para el consultorio. ¿Estoy ante un dios, una diosa o un diose? ¿Es hombre, mujer o quimera? La edad del paciente y los factores intercurrentes. No es lo mismo tratar a este paciente que a esta paciente o que a estos pacientes. Todos recibirán, dependiendo de sus condiciones, la selectividad o la selección del medicamento adecuado. De eso depende el éxito de nuestro tratamiento. Entonces hay que constatar el estilo de vida, identificar otros factores de riesgo cardiovascular o inclusive desórdenes concomitantes. Se me ocurre pensar, por ejemplo, este individuo, no voy a decir si es hombre o mujer, este individuo parece mujer. ¿Están ustedes seguros que es mujer? ¿Y si está tomando medicamentos hormonales? Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que considerar. Parece una bobada, parece una perogrullada, pero no lo es. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente en forma completa para poder establecer las causas identificables de la presión arterial elevada. Inclusive, debemos aclarar la presencia o no de daño a órganos diana. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes a su paciente hipertenso en su consultorio le toman un electrocardiograma? ¿Cuántos de ustedes le hacen fondo de ojo? Dije, bien hecho. No que se pongan el oftalmoscopio como que finta y no tiene ni batería su aparato. Entonces, quiero saber quién lo hace. Entonces, estos detalles muy importantes. Una de las dianas de la hipertensión es el ojo. Otra de las dianas es el corazón. Otras dianas, como le decían mis alumnos en la escuela, es el pájaro. ¿Quién le pregunta a su paciente hipertenso, cómo andas el pajarraco? Entonces, estos detalles son muy importantes en el control de la presión arterial. Muy bien, han salido clasificaciones que yo ya no quiero. Puse unas aquí que ayer me di la tarea de quitarlas, porque me dijeron que nada más tenía yo X tiempo porque van a venir otros profesores. Entonces dije, bueno, pues voy a tomar una diapositiva que nos ayude, que nos oriente a tomar una decisión. Uno se pregunta, ¿esta es la presión óptima? ¿120/80? ¿De dónde viene el 120/80? Les pregunto a ustedes. ¿Saben de dónde viene? ¿Quién dijo que 120/80 era lo ideal? Si tenemos tiempo lo platicamos al final. Entonces hay 120/80 como presión óptima, adecuada alta, hipertensión, etcétera, 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 inclusive hasta la sistólica aislada. Esta es la clasificación más o menos
utilizada hoy día. Y cuando tenemos a un paciente en el consultorio, debemos evaluar en qué riesgo está mi paciente. Por ejemplo, si solamente es hipertenso, si tiene 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 1000 factores que puedan potenciar el deterioro cardiovascular de mi paciente. Entonces, tengo que calificarlo. Por ejemplo, si me ocurre pensar un paciente que no tiene factores de riesgo adicionales, que se presenta con una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80, 84, bueno, pues cae en este riesgo de referencia. Pero si es un paciente que trae, por ejemplo, 180 de sistólica con 110 de diastólica en mi consultorio, pero además el paciente trae varios factores de riesgo, pues obviamente entre más factores de riesgo tenga, ese paciente va a incrementar la posibilidad de mayores complicaciones. Imaginemos este paciente que se presenta con 180, 110, tiene un riesgo alto si no tiene factores de riesgo adicionales. Ahora imaginemos que tiene varios factores de riesgo y trae nada más 159 de sistólica. Pues obviamente trae un riesgo también muy alto, prácticamente equiparable al que trae 180, por la suma de factores. Voy a brincar algunas. Entonces quiere decir que si yo a este paciente que tenía 180 le bajo la presión arterial con los medicamentos bien seleccionados, muy seguramente mi paciente va a disminuir su riesgo a ese nivel. Igual sucedería con esto. Muy bien. Entonces, hay un montón de ensayos clínicos. Miren, hace muchos años salió el famoso JNC7, que fue el último, porque ya no salió el 8. Fue el último. Y prácticamente de este último estudio han salido todas las modalidades para los manejos de la hipertensión arterial. Si mal no recuerdo, salió en el año 2003. Entonces, se demostró que un control efectivo de la presión arterial puede conseguir en la mayoría de los pacientes hipertensos un buen nivel, una disminución de su riesgo, pero la mayoría de los pacientes a veces necesitará 2 o más medicamentos antihipertensivos. Ahora, a todos los pacientes nosotros les decimos, deje de comer sal, haga ejercicio, coma saludable, duerma mínimo 7 horas, no se pelee con su mujer. Siempre aconsejamos eso. Inclusive aconsejamos estilos de vida. Pero luego usamos dosis inadecuadas de antihipertensivos. O a veces usamos combinaciones no adecuadas de medicamentos. Y todo esto contribuye a que tengamos un control inadecuado de la presión arterial. En la mayoría de los pacientes, doctores y doctoras, el control de la presión arterial sistólica es un factor de riesgo cardiovascular, de enfermedad cardiovascular más importante que en la presión arterial diastólica, excepto en los pacientes mayores de 50 años, donde se considera que la presión sistólica es de más alto riesgo, porque es la que lleva al paciente a un evento cardiocerebrovascular. Ahora sí, por favor, apaguen su teléfono. Vamos a ver unos casos clínicos como lo hizo el doctor Rogel ayer, que me pareció excelente. Les presento un casito de consultorio. Este es un hombre de 50 años de edad, se sabe diabético, tipo 2, 10 años de evolución, no es fumador, sin antecedentes de isquemia miocárdica, que se presenta con un índice de masa corporal de 27, presión de 145/92 y un perfil de lípidos con LDL de 110, triglicéridos de 120. ¿Cuál sería el fármaco adecuado? Pregunto. Y aquí están la serie de medicamentos. ¿Cuál indicarían ustedes? Si me dicen tiazidas, me dicen por qué. Si me dicen el otro, me dicen por qué, etcétera, etcétera. ¿Cuál es para ustedes el bueno? Acepto opiniones.
¿No ubicamos criterios? Perfecto. Vamos a recomendar el 3, el 4 y el 5. 3, 4 y 5. Calcio antagonistas, inhibidores de la ECA y ARA2. Cualquiera de esos. ¿Por qué? Porque el uso de diuréticos y beta bloqueadores puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus en un paciente. Entonces, muchas veces vemos a un jovenzazo, chamacón, acelerado, y tómate propanolol, tómate metoprolol, lo primero que tenemos a la mano. Nos quedamos con la idea de que fue la gente del laboratorio hace ratito y nos dejó una muestra de metoprolol ahí. Y eso es lo que le damos. Y no nos ponemos a pensar que este paciente es diabético. Ahí dice, diabético, y tiene 10 años de evolución. Entonces, los beta bloqueadores incrementan el riesgo de que esa glucosa se dispare, que tenga infinidad de trastornos, no solamente con la glucosa, sino también con el colesterol y triglicéridos. Otro caso, tengo un paciente de 60 años de edad, diabética de 2 a 9 años de evolución, presenta una presión de 126/78, que tiene albuminuria de 390 miligramos. Fíjense, albuminuria. Yo le pregunté a mi paciente, oiga, cuando va usted al baño, ¿la orina es espumosa? No, sí, doctor. Le mando a hacer un examen de orina. ¿Qué significa la orina espumosa en un paciente? Que tiene seguramente proteinuria. Entonces lo compruebo con un examen de laboratorio. Entonces le mando a hacer y me reportan que efectivamente ella tiene 390 miligramos de proteínas, de microalbuminuria. ¿Ustedes con esta presión le darían un antihipertensivo? Pregunto, ¿le darían? Si me dicen que no, ¿por qué no? Y si me dicen sí, ¿por qué sí? Levanten la mano el que diga que no. Levanten la mano el que diga que sí. El que diga que sí. Menos del 50%. Bueno, la respuesta es sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se ha demostrado, y fíjense nada más qué importante es esto, desde el 2003 o antes, fíjense, desde el 2003 o antes, ya se dice que debemos iniciar tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus y cifros de 130/80 o menores de 120/70 que tengan proteinuria. Entonces, si mi paciente tiene 125/70, está normal, pero tiene proteinuria, denle un medicamento antihipertensivo. Dénselo, por favor. No solamente lo dicen los norteamericanos, lo dicen también las guías europeas. Entonces, vale la pena que consideremos esto. Esto es para unificar criterios. Ahora, ¿cuál medicamento le voy a dar? ¿Cuál? Hay un montón de citas. Ustedes recordarán, uno de los primeros medicamentos antihipertensivos que salió fue de esta generación de ARA2, fue el losartán, que publicó un artículo que se llamaba Renal. ¿Se acuerdan ustedes de Renal? Precisamente era para esto, proteger al riñón, disminuir el riesgo de que haya proteinuria y de que tenga eventos cardiocerebrovasculares derivados de una patología que significa disfunción endotelial. La proteinuria significa disfunción endotelial. Ahí está. Y ahí están las citas bibliográficas para aquel que le gusta investigar. Entonces, la albuminuria es un factor importante para predecir el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Reducir la proteinuria en los primeros 6 meses parece brindar protección a mis pacientes. Les pongo otro caso. Este es un hombre de 48 años de edad, no se sabía hipertenso, tiene historia familiar de diabetes y dislipemia, presión de 150/100, él dice que es la que normalmente tiene un índice de masa corporal de 32, es un paciente obeso, tiene una glucosa de 110, el ajuste farmacológico adecuado sería ¿cuál? Le doy una tiazida, fíjense ustedes los antecedentes. Historia familiar de diabetes y dislipemia, ya dijimos lo de las tiazidas. ¿Le daría yo una tiazida? No. ¿Le inicio un beta bloqueador? No. ¿Le inicio un calcio antagonista? ¿Le inicio un bloqueador AT1? La respuesta es un calcio antagonista. Esa es la respuesta.
¿Por qué razón? Bueno, porque el uso de diuréticos y beta-bloqueadores está con riesgo de incrementar o disparar un cuadro de diabetes mellitus. Acuérdense, esta es una charla unificadora de criterios, perlitas para el consultorio. ¿Okay? Y aquí están. No voy a detenerme en las diapositivas porque, repito, que me cortaron el tiempo. Muy bien. Acuérdense ustedes que el uso de diuréticos y beta-bloqueadores puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Okay? Y ahora les presento este otro casito. Es un casito, todos son reales, son casos de consultorio. Este es un indígena papantleco, de la zona del Tajín. Es un señor de 70 años, 72 años, indígena, con índice de masa corporal de 22 kilogramos por metro cuadrado. No tiene historia de eventos vasculares, no es diabético. Sus cifras de colesterol y triglicéridos son normales, se queja de cefalea y mareo. Y su pareja, una pareja joven de 32 años, él tiene 72, se queja, detecta que tiene inestabilidad a la marcha y que recientemente ha tenido problemas de disfunción eréctil. La presión de él, 180/70. Fueron porque tenía disfunción eréctil. Fueron al consultorio y lo llevó la jovencita, su esposa. No tenía falla cardíaca, no falla renal, etc. ¿Cuál sería el medicamento ideal? ¿Qué piensan ustedes? Doctor Raimundo, ¿qué le daría usted a ese paciente? Calcio antagonista. Doctor Avilés, ¿cuál le daría? Podría ser un calcio antagonista. Muy bien. También un IECA. Muy bien. ¿Y los de Gallola? ¿Alguien de Gallola? Bueno, la respuesta aquí es una presión sistólica aislada. Lo más común que usemos son los calcioantagonistas, es lo más común. Pero la respuesta es cualquiera. ¿Por qué razón? Y ahí viene la respuesta. El análisis de evidencia, vean la edad del paciente. Dijimos hace rato, y ya el doctor está diciendo que sí, efectivamente. La edad del paciente es bien importante. El análisis de la evidencia subraya que en personas mayores de 65 años, son los que vamos a recibir el apoyo del gobierno, es más importante la disminución de la presión arterial que la selección del agente inicial. Usted denle el medicamento que le pegue su regalada gana, pero bájale la presión, porque con esa presión el señor va a tener un evento cerebrovascular, inevitablemente. No sé si quedó clara la explicación. Pues usted escoge el que quiera, pero bájale la presión. Tenemos otro caso. Una mujer de 44 años de edad con un índice de masa corporal de 29.8, acude en su segunda consulta. Hace un mes tenía 180/102, está tomando 50 miligramos de captopril, se presenta con presión de 170/94, lleva dieta, inclusive bajó su índice de masa corporal. ¿Qué sería lo adecuado? Le aumento a 75 miligramos de captopril, le cambio por otro IECA más potente, le agrego una tiazida, sustituyo por un ARA2, utilizar un calcio antagonista, recomendarle un beta bloqueador o recomendarle mejor al isquirén. ¿Qué le daríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué se les ocurre? Es un curso. Se acepta todo tipo de comentarios. Perdóneme. Incrementar la dosis. Perfectamente no. Respuesta, agregar una tiazida. ¿Por qué no? Si no se logra el objetivo terapéutico, pero sí hubo respuesta, es preferible combinar con otro fármaco en lugar de aumentar la dosis del primero, ya que esto último impacta en su efecto terapéutico e incrementa efectos indeseables. Por ejemplo, el captopril tiene efectos indeseables que mucha gente no le hace caso. Produce disgeusia, produce trastornos digestivos, da datos de angioedema, y es un medicamento que ya fue bueno en su época porque no había otro. Muy bien.
Si no se logra el control con 2 medicamentos, deberá agregarse un tercero. ¿O no es así, doctor Raimundo Horta? A veces hasta 4. Sí, correcto. Entonces, aquí está la respuesta. No le aumenten la dosis. Con una no funcionó, le doy 2, ok. Le voy a dar 3 y la presión sigue alta. ¿Saben qué? Dejen el medicamento en la última dosis y agréguenle un segundo. Y lo vuelven a checar. Que se controló la presión, perfecto. Que no se logró controlar la presión, agréguenle un tercer medicamento. El diurético administrado a 25 miligramos de hidroclorotiazida funciona como diurético, pero a 12.5 como antihipertensivo. ¿De acuerdo? Entonces con 12.5 es más que suficiente. Tenemos otro pacientito, son casos clínicos, son perlitas para el consultorio. Este es un hombre de 50 años, gran fumador, obeso, roncador, que tiene antecedente de un infarto al miocardio reciente. Acude disneico con edema de miembros inferiores, hepatomegalia, trae una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 40%. Hasta aquí, ¿en qué condiciones llega ese paciente? Efectivamente, llega en insuficiencia cardíaca. Trae 150-100 de presión, una glucosa de 125 y triglicéridos de 400. ¿Cuál sería la conducta adecuada aquí en este caso? Fíjense, el paciente llegó en insuficiencia cardíaca. Está demostrado aquí con esta fracción de eyección de 40%. La fracción de eyección es la cantidad de volumen sistólico que expulsa el corazón en cada latido. Equivale a un 60-66% en individuos jóvenes. Se vale que tengan un 50 y tantos por ciento todavía, pero ya 40% ya indica que está reducida esa fracción de eyección y que está en insuficiencia cardíaca. Además tiene disnea, edema, etcétera, etcétera. ¿Cuál medicamento le daríamos aquí? ¿Qué piensan? Correcto, la respuesta son los IECAs. Le daríamos un IECA. ¿Por qué? Los antihipertensivos en insuficiencia cardíaca, los IECAs han demostrado un extraordinario resultado para mejorar la presión arterial, pero más la función cardíaca. Un paciente que llega con reducción del gasto cardíaco, que tiene estos problemas con esas sustancias, la angiotensina y la aldosterona, pues yo le doy un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y voy a mejorar su rendimiento cardíaco. El paciente basta y sobra con esto para que mejore la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Mejora muchísimo. Eso se estudió desde el año de 1988, fíjense, cuando salió el captopril y después el enalapril, en esos años. Desde entonces, o sea que tiene ya casi 40 años. Y todavía no nos metemos en la cabeza que son medicamentos que pueden ser utilizados favorablemente en algunos pacientes, selectivamente en algunos pacientes que son hipertensos pero que traen datos de falla cardíaca. Estos son los estudios, no voy a profundizar en ellos. El paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca en clase funcional debe ser tratado con inhibidores de la ECA. Olvídense de esta, por favor. La insuficiencia cardíaca congestiva venosa, usamos diuréticos, inhibidores de la ECA y les damos mayor sobrevida a nuestros pacientes. A lo mejor no tanta calidad de vida, pero sí mayor sobrevida. En resumen, los IECAs en algunos pacientes son una chulada. Pero hay que saberlos elegir adecuadamente. Les pongo otro caso clínico rápidamente. Un hombre de 79 años de edad con presión de 200/80. Presión arterial sistólica aislada. No es diabético, toma rutinariamente 30 miligramos de enalapril, más 12.5 de hidroclorotiazida. Recientemente se le anexó piroxicam por gonartrosis que lo incapacita. Laboratorio con urea de 90, creatinina 2.1, depuración de creatinina de 48, albuminuria de 300, un control previo
hace 2 meses era normal. Previo, hace 2 meses era normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trae la presión muy alta y ya trae alteración renal, está indicando que hay una falla renal ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Le suspendo el enalapril porque la trae la presión muy alta, le cambio a un calcio antagonista, inicio con un inhibidor directo de renina o le suspendo los AINES. Respuestas: suspendo los AINES y suspendo el enalapril por un ARA-2. Fíjense ustedes, la combinación de antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la enzima convertidora tiene efectos nefrotóxicos en los ancianos. He visto cientos, perdónenme a mis compañeros del Seguro Social y del ISSSTE y de Marina y de Pemex y de muchos lados, he visto cientos en mis 40 y tantos años que tengo de internista, cientos de recetas con estos medicamentos, los 2 medicamentos, porque el paciente además es hipertenso, se queja de las rodillas. Entonces le dan diclofenaco, cuando todavía había diclofenaco, tanto que el paciente ya se lo receta entre ellos mismos, y sin ponerse a pensar que esto genera un verdadero conflicto. Las drogas de la familia de los AINES inhiben la ciclooxigenasa, reduciendo así la producción de prostaglandinas, mecanismo que lleva a una reducción del flujo arterial y del filtrado glomerular. Entonces ahora se entiende que en muy poco tiempo ese paciente elevó sus cifras de urea y creatinina, 2 meses antes normal y ahora está haciendo una falla renal aguda. ¿Qué pasó ahí, no? Muy bien, tenemos otro caso. Perdón por ir tan rápido, pero repito el tiempo. Este es un hombre de 48 años, es hipertenso de 10 años, en tratamiento con IECAS, actualmente con presión de 150/100. Él dice que es la que normalmente maneja. Tiene un índice de masa corporal de 32, glucosa de 110. ¿Cuál sería el ajuste farmacológico adecuado? La C, añadirle un calcio antagonista. Esa es la respuesta. Y aquí vienen las combinaciones de medicamentos, ¿verdad? Esta grafiquita, ustedes ya se la saben, tiene muchos años. Esa es la forma correcta de usar los medicamentos y la forma como también no debemos usar los medicamentos. Recuerden ustedes que el uso de diuréticos y beta-bloqueadores puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. Y en pacientes con riesgo elevado para desarrollar diabetes, es preferible utilizar inhibidores de ECA, bloqueadores de receptores de angiotensina o inclusive calcio antagonistas. Muchas gracias. Espero que les haya servido.